En la serie El carácter del remanente, nos proponemos ahora tocar el tema número 3, el cual se titula De carácter en carácter. Uno de los desafíos de nosotros los cristianos de la verdad presente es lograr ese objetivo, de pasar de un carácter tosco, pésimo, grosero, avaro, egoísta, deshonesto, a un carácter amable, dulce, un carácter manso y humilde. ¿Cómo lograrlo? Es el más grande desafío. ¿Cómo pasar de un carácter carnal a un carácter espiritual? Dejemos que el apóstol Pablo nos diga cómo poder lograr esto. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Encontramos aquí la palabra del Señor que nos dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, hermanos, la transformación de un carácter pésimo, tosco, grosero, egoísta, avaro, solamente se puede obtener por medio de la ley de la contemplación, pero en este caso contemplando a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que solamente así es que uno puede ser transformado de gloria en gloria. ¿Qué significa esta expresión de gloria en gloria? La mensajera del Señor dice: vuestra mente puede estar sujeta en cautiverio a la voluntad de Cristo. Contemplándolo pueden ser transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 536. De manera que cuando el apóstol Pablo dice: miren a Cristo, miren su gloria, entonces serán transformados de gloria en gloria, la sierva del Señor dice: eso es de carácter en carácter. Es que, hermanos, dedicar tiempo a la contemplación de algo, necesariamente uno termina transformándose en eso que tanto contempla. Es por eso que el enemigo es bien astuto y busca poner muchas cosas hoy en día para que nosotros pasemos tiempo contemplándolas, para de esa manera reflejar el carácter del enemigo. Pero si nosotros dedicamos tiempo a contemplar a Jesús, entonces miraremos sus rasgos tan bellos y hermosos, miraremos sus incomparables encantos, como dice la sierva del Señor. Ella escribió: acudan a Cristo, contemplen la atrayente belleza de su carácter, y al contemplarlo serán transformados a su semejanza. La neblina que se interpone entre Cristo y el alma será despejada a medida que por la fe miremos más allá de la sombra diabólica de Satanás y veamos la gloria de Dios en su ley y la justicia de Cristo. Satanás está procurando poner un velo para que no veamos a Jesús y para eclipsar su luz, pues aun cuando solo captamos una vislumbre de su gloria, somos atraídos a Él. Interesante esto, hermanos, que Satanás está procurando poner un velo para que no miremos a Jesús. A muchos el velo que les pone Satanás es el velo del Twitter, a otros les pone el velo del Facebook, a otros les pone el velo del Instagram, a otros les pone el velo de los deportes, otros les pone el velo del trabajo, otros les pone el velo de andar mirando los defectos de los hermanos, y así dejan de mirar a Cristo. Y de esa manera entonces se pierden
la transformación de gloria en gloria que tanto el apóstol Pablo dice que lograríamos al contemplar al Señor. Sería bueno que en esta hora nosotros, pueblo de la iglesia remanente, pueblo de la verdad presente, hiciéramos una evaluación de cuáles son los velos que el enemigo nos está poniendo, que nos están impidiendo mirar al Señor. Él sabe que aunque sea una vislumbre de la gloria de Cristo que miremos, eso nos va a atraer hacia Él. Y por eso busca constantemente poner esos velos. Bueno, el pecado, dice esta sierva, oculta de nuestra vida los incomparables encantos de Jesús. El prejuicio, el egoísmo, la justicia propia y la ira ciegan nuestros ojos, de modo que no discernimos al Salvador. Oh, si por fe nos acercáramos a Dios, nos revelaría su gloria, la cual es su carácter. Y la alabanza a Dios fluiría de corazones humanos y resonaría en las voces humanas. Entonces, para siempre, dejaríamos de dar gloria a Satanás, pecando contra Dios. Todo esto fue escrito en el manuscrito número 16 del año 1890 por la mensajera del Señor, Elena White. Mis hermanos, nosotros debemos ir de victoria en victoria en este asunto del carácter. Nosotros deberíamos ir avanzando y no estancarnos. Lamentable es que muchos llevamos años de haber conocido el mensaje, pero cambios no se miran. Lamentable es que muchos llevamos tiempos bautizados, pero seguimos actuando igual y a veces hasta peor que aquellos que no se han entregado al Señor. ¿Por qué razón? Porque estamos contemplando lo que no se debe, estamos contemplando los velos que el enemigo ha puesto. En esto tenemos mucho que aprender de Moisés. Moisés era un hombre defectuoso de carácter como nosotros, pero un día él quiso conocer el carácter de Dios. Y vean ustedes lo que le preguntó a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 33, versos 18 y 19. Éxodo capítulo 33, versos 18 y 19. Aquí la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Él entonces dijo, ¿quién fue el que dijo? Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Interesante que cuando Moisés le ruega a Dios que le muestre su gloria, Dios comienza entonces a hablarle de sus cualidades, de sus características, de sus rasgos de carácter que son de misericordia y de clemencia. De manera que la gloria que Dios le muestra a Moisés es su carácter. Así le fue revelado también a la sierva del Señor en el manuscrito 21 del año de 1891. Muchos, dice ella, no disciernen las maravillas que encierra la ley de Dios. No han contemplado lo que fue revelado a Moisés cuando pidió, muéstrame tu gloria. Dios reveló a Moisés, ¿qué cosa? Su carácter. Eso era lo que Moisés quería conocer de Dios, su carácter, y eso fue lo que Dios le reveló. Sigue diciendo esta sierva, cuando Moisés dijo a Dios, ruego te me permitas ver tu gloria, Jehová le dijo, yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Esa es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y clamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado,
Él es lento en iras y grande en misericordia, porque se deleita en la misericordia. Decimos amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esa misericordia del Señor? Pues vean entonces que el carácter de Dios es lo que está envuelto en esa gloria que Moisés pedía que le fuera manifiesta. Hermanos, ese carácter de Dios, esas cualidades, esas virtudes, las tuvo el hombre cuando fue creado. Cuando Dios hizo al hombre, lo dotó de un carácter semejante, pues está escrito en el libro de Génesis capítulo 1, y les invito a que abran las escrituras para comprobarlo, lo que Dios puso en el ser humano. Génesis 1, versículos 26 y 27. Aquí encontramos nosotros la palabra que nos dice de la siguiente manera: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. A la imagen de Dios. ¿Qué significan estas palabras? No es otra cosa, hermanos, que creados de la misma manera como era Dios o como es Dios en su carácter. Hermosas son estas palabras cuando dice la manera como Dios hizo al hombre. Dice que Dios hizo al hombre como virrey aquí en la tierra. Es decir, lo puso para que gobernara, lo puso para que dominara, lo puso para que todo estuviera sometido bajo su control. Es más, los animales que ahora algunos les tenemos miedo, Dios cuando los hizo para que amaran al hombre y para que le sirvieran al hombre. Ustedes incluso pueden ver cómo el hombre da todavía muestras del dominio con el cual Dios lo hizo, que todavía puede amansar tigres, todavía puede amansar leones, todavía puede amansar elefantes y le obedecen. Detalles, muestras del dominio y poder con el cual Dios creó al hombre. Razón tuvo David cuando allá aquella noche estrellada cantaba aquel canto y decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y de honra, diciéndonos con eso que era un rey aquí en la tierra. Tremendo cómo el hombre fue bendecido por Dios al ser creado a imagen y semejanza del Señor. La sierva de Dios nos da más luz sobre esto. Dice que el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Patriarcas y Profetas, página 24. Así fue creado el hombre, con un carácter semejante al de Dios. Lamentablemente, el hombre le cedió a Satanás todo el dominio. El hombre, tristemente, dejó de creerle a Dios y creyó al enemigo de Dios. Y de esa manera, de ser un rey, se convirtió en un esclavo. Lamentablemente, lo hizo así, voluntariamente. Son muy tristes las palabras que Pablo ha registrado en el libro de Romanos, al poner ahora la situación del hombre en un punto triste,
deplorable. Pues en Romanos 5:12, lamentablemente, dice así el apóstol, y les invito a que abran las escrituras. Libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 12. La palabra del Señor dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y que la muerte entró por el pecado y que ahora la muerte se ha extendido a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Qué lástima que aquella imagen, qué lástima que aquel carácter semejante al de Dios se haya echado a perder por haber elegido oír la voz del enemigo de Dios. Bueno, la sierva del Señor dice de que aquel día Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Es por eso que lamentablemente nosotros manifestamos esos defectos de carácter, como decía esta mañana, en la relación con nuestros esposos, esposas e hijos, y aún con hermanos de iglesia. Es triste que aflore constantemente esas pérdidas de control, esos arrebatos de ira, esas griterías y maledicencias que son manifestadas en peleas, incluso dentro de hijos del Señor. Es que Satanás lo ha logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Pero hermanos, para eso vino Cristo, para restaurar en el hombre la imagen de su divino Hacedor. Dice la sierva de Dios, vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, y nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Decimos amén. Es solamente el Señor. Por eso dice Pablo, contémplenlo como en un espejo, miren su gloria y serán transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter, porque solo Él puede tornarnos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora nosotros hemos sido privilegiados porque nosotros hemos conocido al Señor. Nosotros hemos venido contemplándole, no hemos sido perfectos en la contemplación, y es por allí que tristemente seguimos todavía con el carácter defectuoso. Pero hermanos, nosotros que hemos conocido a Cristo, nosotros que le hemos recibido como el Salvador de nuestra vida, Él está esperando, hermanos, reproducir su carácter en nosotros. Él está esperando que nosotros podamos representarle dignamente. Y el apóstol Pablo dice que hemos sido predestinados para llevar la imagen de Jesús. El apóstol Pablo dice que nosotros, por haber aceptado a nuestro Señor, se espera que reflejemos el carácter de Él. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29, lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es, hermanos, lo que se ha obtenido o lo que se debe obtener al aceptar a Jesucristo: hacernos conforme a su imagen. Una luz adicional ha sido enviada a nosotros como pueblo remanente en relación con esto. Pues en la Review Herald del 6 de octubre del año de 1890 se escribió lo siguiente: aunque la imagen de Dios fue casi borrada por el pecado de Adán, puede ser renovada mediante los méritos y el poder de Jesús. El hombre puede estar en su carácter a la altura de la imagen de Dios, pues Dios se la dará.
a menos que se vea en el hombre la imagen moral de Dios, nunca podrá entrar como vencedor en la ciudad de Dios. He allí el desafío de ir de carácter en carácter, de pasar de un estado caótico en cuanto al carácter a uno como el Señor manda, porque si no, no entraremos como vencedores en la ciudad de Dios. Ahora, ¿cuántos queremos entrar a la ciudad de Dios? ¿Y será que podríamos entrar con al menos una mancha en nuestro carácter? Yo no sé por qué los pastores están ofreciéndole al cielo a la gente tan fácilmente y los están mandando derechito con estas deficiencias, sin llevarlos a los pies de Jesús para que verdaderamente sometan a su voluntad su mal carácter. Hermanos, no nos engañemos. Si nuestros caracteres siguen como están, nos quedaremos aquí. Y tú te puedes ir a otra iglesia donde te digan lo contrario. Tú te puedes ir a otra iglesia donde te engañe tu pastor y te diga que así te vas a ir, pero tristemente te engañará. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículos 21 y 22. Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la norma. Ese es el plan. Llegar un día a presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y la mensajera del Señor, en relación con esto, le fue revelado lo siguiente: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Cuántas manchas? Una. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Es interesante. Una mancha que tenga nuestro carácter nos impedirá de recibir el sello de Dios. He allí la importancia, hermanos, de humillarnos delante del Señor todos los días, caer quebrantados ante la roca para que Él transforme nuestro carácter. No podemos nosotros como cristianos estar jugando con la salvación. Debemos entender que la salvación es carísima y los que al final lleguen al cielo será porque terminaron entendiendo que consistía la vida cristiana en llegar a reflejar el carácter del Señor. Escuche esta declaración: usted no podrá entrar al cielo con ninguna deformidad o imperfección de carácter. Durante el periodo de prueba de la vida debe recibir la preparación necesaria. Si desea tener acceso a las moradas de la justicia cuando Cristo venga, ahora debe ser objeto de la obra profunda del Espíritu Santo que se hace visible en la experiencia personal. Obra profunda del Espíritu Santo que se hace visible en la experiencia personal. Yo sé que estos mensajes no son muy agradables, no son muy populares, pues se tratan de hacer reformas y cambios, y mucha gente no le gusta que se metan con su forma de ser. Sin embargo, claramente ha sido dado el mensaje que se debe ver en la experiencia personal que el Espíritu Santo está haciendo una obra profunda en nosotros. Nosotros, mis hermanos, debemos ir de carácter en carácter, de gloria en gloria,
solamente contemplando a Jesús. Tal vez habrás escuchado de que aquí en este mundo nunca se puede dejar de pecar, y que llegaremos inclusive hasta el día de la venida de Cristo pecando, y que es entonces que vas a obtener la victoria. Tremendo engaño, hermano, tremendo engaño. Y he escuchado pastores que dicen ser del pueblo remanente, que engañan a sus feligreses diciéndoles semejante barbaridad. Mire lo que dice la sierva de Dios: esta tierra es el único lugar donde debemos adquirir el carácter celestial. ¿Dónde, hermanos? Esta tierra. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 243. Y los que estén pensando que será hasta cuando venga Cristo, cuando entonces serán transformados en su vida pecaminosa, vea lo que dice: el carácter no puede ser cambiado cuando Cristo venga, ni en el momento que el hombre está a punto de morir. Testimonios para los Ministros, página 430. Es ahora, hermanos, y es en esta tierra que debemos nosotros conseguir una reforma en cuanto al carácter. Aquellos que crean que el Señor los cambiará en ese momento, el Señor, hermanos, lo que va a cambiar allí es la naturaleza corporal, corruptible por una incorruptible, pero el carácter, allí no se va a cambiar nada. El carácter tiene que ser cambiado ahora. No confundamos qué es lo que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. No es carácter, es naturaleza corporal, de una corruptible a una incorruptible. Por lo tanto, hermanos, encaremos este desafío, encaremos este reto divino como el Señor lo manda, y comencemos ahora. ¿A dónde debemos comenzar? Pues, hermanos, qué mejor lugar que en la familia. Qué mejor lugar allí como para que nosotros comencemos a buscar al Señor y comenzar a reflejar ese carácter. Una de las misiones que haría Juan el Bautista cuando fue enviado a este mundo era la de proyectar un movimiento de reforma que comenzara en la familia. Y si nosotros somos el Elías de este tiempo, ¿no deberíamos también iniciar un proyecto de reforma que comience en la familia? Está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 6, acerca de la misión de Juan el Bautista como preparación del camino para la venida del Señor. Se decía de él que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dijo, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si es en esta tierra, mis hermanos, donde debemos lograr la transformación del carácter por el poder de Cristo, por supuesto, debemos entonces comenzarlo a hacer en la familia. Debemos nosotros también enfocarnos en esta reforma, donde los padres, sus corazones se vuelvan al de los hijos y el de los hijos a los padres. Es triste, pero vivimos en tiempos donde los hijos odian a sus padres, donde los hijos detestan a sus padres. Es más, detestan incluso que los lleven a la iglesia. Por parte de ellos, lo que quieren es el mundo. ¿Cómo pueden los hijos llegar a ese nivel de rechazo hacia sus padres? Pero es triste también de que los mismos padres se han vuelto hostiles hacia sus hijos. Y es por eso que el corazón de ambos debe volverse el uno al otro antes que venga el Señor. Es por eso que esta reforma, hermanos, que debe comenzar en el hogar, debemos encararla como debe ser. Pregunto, ¿ya tiene usted el corazón de su hijo? Hijo que está aquí, ¿ya tiene usted el corazón de su padre? Esposa, ¿ya tiene usted el corazón de su esposo? Esposo, ¿ya tiene usted el corazón de su esposa? El corazón de ambos tiene que volverse.
Pero alguien debe tomar la iniciativa, hermanos. Saben que esta obra de reforma de un carácter semejante al de Cristo en la familia fue lo que reflejaron aquellos que en 1844 en el noreste de este país, Estados Unidos, esperaban que Cristo apareciera aquel 22 de octubre. Está escrito de ellos lo siguiente: los corazones de los padres se volvieron a los hijos y los de estos a sus padres. Las barreras del orgullo y la reserva desaparecieron. Se hicieron confesiones sinceras y los miembros de la familia trabajaron para la salvación de sus seres queridos. Así ha sido escrito en Experiencias de los Adventistas en 1844. Si esta gente, hermanos, llegó a ese punto porque querían que el Señor los encontrara en paz como familia, en armonía, reconciliados, ¿no deberíamos nosotros como pueblo que esperamos al Señor ahora buscar estar en la misma condición? ¿No deberíamos nosotros también entrarle a una reforma donde podamos verdaderamente el corazón de los padres y los hijos llegar a ser uno? La sierva del Señor tiene mucho que decir en cuanto a esto, pero antes de eso quisiera que lean ustedes en su contexto el versículo de Malaquías, donde habla de que el corazón de los padres se volvería al de los hijos. En su contexto, desde el versículo 4, y yo lo tengo aquí en su pantalla en otra versión porque me gusta el lenguaje que ocupa, dice: acuérdense de obedecer las leyes que di a todo Israel por medio de Moisés mi siervo en el monte de Horeb. Miren, enviaré a ustedes otro profeta como Elías antes de la venida del grandioso y terrible día del juicio de Dios. Su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien, que sean de una misma mente y un mismo corazón, porque sabrán que si no se arrepienten, vendré y destruiré completamente su tierra. ¿Será esta una paráfrasis de la Biblia? Podría ser, pero queda bien claro el mensaje de la obra que se esperaba que sucediera en los hogares previo a la primer venida del Señor. Así que en esta hora permítanme, hermanos, compartir con ustedes algunas declaraciones de la mensajera del Señor en relación con lo que debe ocurrir ya en nuestras casas, en relación con lo que debe comenzar a suceder con nuestra familia. Y la sierva tiene para los padres y las madres un mensaje contundente en esta tarde. En Reflejemos a Jesús, página 170, esta mensajera dice: el padre es el sacerdote y protector del hogar. ¿Qué cosa es el padre? Sacerdote y protector. Pero ¿y la madre qué es? La madre es la maestra de los pequeños desde su niñez. ¿Y qué más? La reina del hogar. Tremendo privilegio el de las hermanas, tremendo privilegio el de las madres, maestra y reina del hogar. Padres, sacerdotes y protectores del hogar. A mis hermanos, dice esta sierva que en cuanto a la reina del hogar y maestra de los hijos, que es la madre, ella dice no debe ser descuidada. Nunca deberían serle dirigidas palabras descuidadas e indiferentes ante los niños. ¿Por qué cosa? Porque ella es su maestra. En pensamiento y palabra, y también en obra, el padre ha de revelar la religión de Cristo para que sus hijos puedan ver claramente que él tiene conocimiento de lo que significa ser cristiano. Es triste, pero muchas veces como esposos, como padres, cometemos el gravísimo error de avergonzar
a nuestras esposas delante de nuestros hijos. Una cosa bien común que sucede es que estamos en la mesa y estamos teniendo algún tema por allí de conversación, donde todos están opinando, y de repente la madre da su opinión y el padre le dice delante de los hijos: tú no sabes nada, mujer. Y entonces los hijos dicen: si mi papá trata así a nuestra maestra, si mi papá trata así a la reina de esta casa, entonces yo la puedo tratar igual. Es triste, hermanos, como muchas veces cometemos semejantes barbaridades de faltarle al respeto a nuestras esposas delante de nuestros hijos. Pero sucede también del otro lado. Esposas que toman la autoridad del esposo y los avergüenzan también delante de sus hijos. Tremendo error, mis hermanos. Por eso digo, si una reforma en cuanto al carácter va a empezar, debe comenzar en nuestra casa. Examinémonos los padres, examinémonos las madres, cómo hacemos nuestro trabajo delante de nuestros hijos. No vayamos más allá de la función que Dios nos ha puesto a hacer: sacerdotes y protectores de nuestra familia, maestras y reinas del hogar. Dice la sierva del Señor que la armonía entre los padres es esencial y debe haber completa confianza entre los esposos. Ambos deben hacer frente a sus responsabilidades. Juntos deben trabajar por el mayor bien de sus hijos. Jamás deben, en presencia de estos, criticar uno los planes del otro, ni poner en tela de juicio el criterio del otro. Procure cuidadosamente la esposa no dificultarle al marido la obra que hace por los hijos. Sostenga el marido por su parte las manos de su esposa, dándole prudente consejo y armonioso aliento. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, páginas 147. ¿Cuántos errores hemos venido cometiendo en la casa? Y cuando ya los hijos crecen y se vuelven malcriados, groseros, es porque tristemente uno de los dos cometió estos errores. Hermanos, respetar el criterio del otro, respetar los planes del otro, eso es de sabios. Es lamentable que muchos conocemos tan bien el espíritu de profecía y citamos a Alemán Aguay, pero en esta parte somos un pésimo ejemplo. Conozco personas que hacen alarde de que creen en la verdad presente, pero en esta parte han hecho un pésimo trabajo en su hogar. Los hijos le responden a la mamá como quieren y cuando quieren, simplemente porque han mirado al esposo la manera como se ha dirigido a ella delante de ellos. Obra de reforma, hermanos, en cuanto al carácter, debe ser hecha en nuestra familia. Sigue diciendo esta sierva: los padres crean en extenso grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar. Y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Llenen la atmósfera de su hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Si se han convertido en extraños y no han sido cristianos de acuerdo con la Biblia, conviértanse, porque el carácter que adquieran durante el tiempo de gracia será el carácter que tengan cuando Cristo venga. Hogar Adventista, que es el mismo hogar cristiano, página 12. Hay que buscar crear una atmósfera bonita en la casa. Si no te gustó la comida que te hizo tu esposa, aguántate, pero no digas nada, porque si expresas tu negatividad en cuanto a esos alimentos que con tanto esfuerzo se hicieron, tus hijos lo oyen e igualmente lo van a expresar. Hay que buscar, hermanos,
limar esas asperezas de carácter. Busquemos el tiempo prudente cuando tengamos que hablar con nuestro esposo o esposa, de manera que cuidemos la salud mental de nuestros hijos. Dice esta sierva que las contiendas crean problemas y que como familias podemos ser felices o desgraciados, pero eso depende de nosotros. Nuestra propia conducta determinará el futuro. Ambos cónyuges necesitan suavizar las aristas de sus caracteres y pronunciar solo palabras de las que no tengan que avergonzarse en el día de Dios. Pueden llegar a discutir acerca de cosas que no valen la pena y como resultado de eso tendrán problemas. La senda de los rectos es de paz. Es tan llana que el hombre humilde, temeroso de Dios, puede caminar por ella sin tropezar y sin desviarse. Es estrecha, pero personas de diferentes temperamentos pueden caminar juntos por ella si siguen al capitán de su salvación. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 502 y 503. Debe ser objeto de todo padre asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esta mañana les puse 2 fotografías de un edificio simétrico y un asimétrico. El simétrico, exacto en sus medidas, estético, hermoso. El asimétrico, todo desnivelado. Y cuando se trata de los hijos, debemos nosotros, dice esta sierva, asegurar que el carácter de ellos sea simétrico. Esa, dice, es una obra de no pequeña magnitud e importancia. Una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme, y luego, día tras día, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. Así es como debe formarse el carácter de un hijo. Algunos, ya nuestros hijos llegaron a grandes y esos árboles ya están torcidos. Y como dice el dicho, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Pero los padres que tienen hijos pequeñitos tienen la grande bendición de poder hacer las cosas como el Señor manda. Si tú, mi hermana y mi hermano, tienes tu hijito que todavía está bajo dominio, tienes esta bendición de escuchar este mensaje para arreglar las cosas de manera que los disfrutes con un carácter simétrico cuando estén grandes. Dice esta sierva que las capacidades físicas, mentales y espirituales deberían ser desarrolladas a fin de formar un carácter adecuadamente equilibrado. Los niños deberían ser observados, cuidados y disciplinados para lograr esto con éxito. Requiere habilidad y paciente esfuerzo moldear a los jóvenes de la manera correcta. Ciertas malas tendencias deben ser cuidadosamente contenidas y tiernamente reprendidas. La mente ha de ser estimulada en favor de lo correcto. Los niños deben ser animados a intentar gobernarse a sí mismos, y todo esto debe ser hecho juiciosamente, o el propósito deseado será frustrado. Atentos, mis hermanos, a nuestros hijos. Observemos, corrijamos, pulamos y animémoslos a que ejerzan el dominio, la imagen y el carácter de Dios. Posiblemente, dice esta sierva, los padres ahora se pregunten: ¿y para estas cosas quién es suficiente? Pues ella misma dice: solo Dios es su suficiencia. Y si lo dejan fuera del asunto y no buscan su ayuda y su consejo, su tarea
es en verdad sin esperanza. Pero por la oración, por el estudio de la Biblia, por el ferviente celo de su parte, pueden tener éxito noblemente, importante tarea, y ser recompensados 100 veces tanto por todo su tiempo y cuidado. Pregunto, ¿tenemos la ayuda de Dios para hacer esta obra, hermanos? Dios es nuestra suficiencia. Bien sabemos de memoria el versículo que dice que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Lo que necesitamos nosotros, hermanos, es nosotros primero someter nuestro carácter a la voluntad de Dios, y de allí vendrá la sabiduría para saber educar a nuestros hijos. Él es nuestra suficiencia. No lo dejemos fuera de esta magna obra. Una de las cosas por las cuales Dios escogió a Abraham como el padre de la fe, como el gran patriarca, es porque era un hombre que era ejemplo para sus hijos. La mensajera del Señor dice: la bendición estaba con Abraham porque él cultivaba la religión en el hogar. ¿Qué significa esto? ¿Que Abraham hacía cultos familiares? ¿Que Abraham se reunía con sus hijos y sus esclavos y toda la gente que componía su hogar hacían cultos familiares? Por supuesto que sí, porque dice cultivaba la religión en el hogar, y por eso la bendición de Dios estaba con él. Dice: el que bendijo la morada del justo dijo: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Él no traicionará la verdad. Si ustedes, padres, desean la bendición de Dios, hagan lo que hizo Abraham: repriman la maldad y fomenten el bien. Puede ser más conveniente dar algunas órdenes en lugar de consultar las preferencias e inclinaciones de sus hijos. Un afecto ciego no debe ser la regla de la casa. No vaya a pasarnos lo que le pasó a Elí con sus hijos, que alcahueteaba, como decimos en mi país, la conducta de sus hijos. Era permisivo en todo el mal comportamiento, hasta que tristemente los vio morir a los dos en el mismo día. Nosotros, hermanos, tenemos espejos como este de Abraham para saber cómo gobernar y llevar a nuestra familia. Y en esto del carácter, estos son nuestros modelos después de Dios y de Cristo. Dice esta sierva que la indulgencia es una verdadera crueldad y no se debe practicar. Indulgencia, es decir, dejar pasar todo, permitirles que hagan todo a los hijos, todo porque los amamos, dejar que hagan sus rabietas y permitirles esos comportamientos pésimos. Eso, hermanos, es una verdadera crueldad que no debe practicarse. Dice esta sierva: traigan a los hijos a la casa de Dios. Oh, dice, cuántas ideas falsas se conciben de que el establecimiento de límites es dañino y que arruinan a miles. Satanás va a tomar posesión de ellos si no están en guardia. No fomenten la relación con los incrédulos, aléjenlos de ellos. Ustedes mismos salgan de en medio de ellos y demuéstrenles que están de parte del Señor. Carta 53 de 1887. Esas pijamadas que les permitimos a nuestros hijos que vayan a hacer con los otros compañeritos de la escuela, y estos que no se están preparando para la venida del Señor, es la peor cosa que un padre puede hacer. Aléjenlos de los incrédulos, dice esta sierva. Si se van a aliar con los incrédulos, que sea para darles un estudio bíblico, que sea para invitarlos a venir a la iglesia, que sea para mostrarles el camino al cielo, pero nunca para pasar ratos de ocio con ellos, porque terminarán haciendo lo mismo que ellos hacen.
Ya les conté la vez pasada de aquel pastor en Canadá, cuando llegué allí recién con mi familia, y me dijo: tenga cuidado, si le invitan a que su hija vaya a pasar una noche con la compañerita de la escuela, fulanita de tal, de la iglesia, sus padres le permitieron a que hiciera eso una noche, y allá jugaron la ouija aquella noche, y desde entonces tiene un espíritu malo metido esa niña y no le sale. Se ora por ella y no sale. ¿Cuánto esta sierva tiene de razón cuando dice: no fomenten la relación con los incrédulos, aléjenlos de ellos, pero ustedes mismos, padres, dice, salgan de en medio de ellos y demuéstrenles que están de parte del Señor? Bueno, dejemos a los padres tranquilos ahorita, porque vamos a hablarle a los hijos, porque esta reforma del carácter es integral. Abarca al padre, a la madre, pero también abarca al hijo. Y vea lo que dice esta sierva: se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Es lamentable que respetemos más a la maestra de la escuela y respetemos más a otras personas que a nuestros padres. Si alguien dice debe mayor grado de amor y respeto más que otra persona, esos son nuestros padres. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. Hogar Cristiano, página 265. Hijos respetuosos, sumisos y obedientes a los padres, que los amen, que sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. No como los padres de ahora, que lo que están haciendo es no como los hijos de ahora, que lo que están haciendo es metiendo a sus padres en los asilos y allí los tienen abandonados. El consejo de Dios para los hijos es que ayuden a sus padres y los consuelen en su vejez, que escuden su reputación. Cuando allá en la escuela el jovencito, la jovencita comienza a tener un comportamiento público que avergüenza, la gente lo primero que hace es hablar de los padres de ella. Cuando está aquella niña que es un solo nudo con su novio allí, que no se entiende quién es la mujer y quién es el hombre, y eso causa un cuadro repugnante, lo primero que dice la gente es: pobrecitos los padres de esa muchacha. O cuando lo ven al muchachito allí probando la droga en la escuela, rápidamente la gente dice: pobrecitos los padres de ese muchacho. La sierva de Dios dice, inspirada por el Espíritu Santo, a los hijos: escuden la reputación de sus padres, alivien sus cuidados, sean tiernos con ellos. Mis hermanos, también los hijos deben entrar en una reforma profunda, porque estas son degradaciones del carácter. Muchos, dice esta sierva, violan el quinto mandamiento. En estos postreros días, los hijos se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto que Dios lo ha notado especialmente. Ello constituye una señal de que el fin se acerca y demuestra que Satanás ejerce un dominio casi completo sobre la mente de los jóvenes. Muchos no respetan ya las canas. Muchos no respetan ya las canas.
causa tristeza y dolor cuando el niño apenas tiene sus 14 añitos y hace avergüenza traducirle al papá frente a su director en la escuela. Ya se avergüenza ir a una oficina y hablar en nombre de su padre porque no puede el idioma de este país. Oh, hermanos, cómo me gustaría que en esta iglesia de la verdad presente no hayan muchachos así tan ingratos que se avergüencen de sus padres. Con todo honor y con mucho gusto, sírvanle de traductores a sus padres. No se avergüencen, respeten a sus padres. Muchos ya no respetan las canas, dice esta sierva. Pero sabían, queridos hijos, queridos jóvenes, que si ustedes siguen así no habrá lugar para ustedes en el cielo. Miren lo que dice esta sierva: en el cielo no caben los hijos ingratos. Vi que Satanás ha cegado los intelectos de los jóvenes para que no puedan comprender las verdades de la palabra de Dios. Tan embotada está su sensibilidad que no consideran las órdenes del santo apóstol que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra nueva. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos que deshonran y desobedecen a sus padres y desprecian sus consejos e instrucciones no pueden tener parte en la tierra renovada y purificada. No habrá lugar para ustedes en el cielo. Esta, o sea, la tierra nueva, no será para el hijo o la hija que hayan sido rebeldes, desobedientes e ingratos. A menos que los tales aprendan a obedecer y someterse aquí, nunca lo aprenderán. La paz de los redimidos no será turbada por hijos desobedientes, revoltosos e insumisos. Nadie que viole los mandamientos puede heredar el reino de los cielos. Hogar Cristiano, página 266. Posiblemente alguien diga: pero ¿y qué cuando nuestros padres no son cristianos? ¿Cuál es mi papel como hijo ante mi padre que no tiene esta misma fe? Hermanos, radical tal vez suena, pero miren ustedes, cuando los hijos tienen padres incrédulos cuyas órdenes contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. No es fácil. No es fácil cuando se está en la iglesia y el padre te obliga a que tienes que trabajar en la casa o que tienes que trabajar en el campo, y tú sabes que el Señor demanda que guardes el sábado. Pero cuando casos como esos suceden, esta sierva dice: por doloroso que sea, obedezcan a Dios y confíenle a Él las consecuencias. Bueno, mis hermanos, estos cambios que debe haber en los padres, en las madres y en los hijos, esta reforma que debe comenzar en la familia, debe comenzar ahora. Dice esta sierva que la muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre, sin posibilidad de cambio. Y si entonces no se irá al cielo así, ¿cuál entonces va a ser el destino? Bueno, dice esta sierva que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, todas estas cosas que son defectos de carácter, si las albergamos, dice,
Cristo no está morando en vuestro corazón. Y es evidente que tenéis la mente y el carácter ¿de quién? De Satanás, no el de Cristo Jesús, que es manso y humilde de corazón. Miren cuánta lista, hermanos, qué grande esta lista. Orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia. Si todas estas cosas afloran en nosotros, es una señal de que Cristo no está morando en nuestro corazón y tenemos más bien la mente y el carácter de Satanás. Así lo escribió esta sierva en Testimonios para los Ministros, página 441. Si nosotros, dice esta sierva, queremos ser santos en el cielo, primero tenemos que serlo ¿a dónde? Aquí en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación tiene que hacerse ¿cuándo? Ahora. Evento de los últimos días, página 299. Entonces, hermanos, para ir terminando este tema, yo quiero invitarlos a ustedes a que nos registremos en la escuela, porque hay una escuela donde uno aprende a cambiar de carácter. Y quiero invitarlos a que nos registremos allí, porque allí sí que le dicen a uno cómo verdaderamente debe ser como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hermano, como hermana. ¿A dónde está esa escuela? Mateo 11:29. A ver si vamos allí para ver de qué se trata esta escuela. Mateo 11:29 dice el gran maestro: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿A qué se va la escuela, hermanos? A aprender, ¿no es cierto? Pues aquí tenemos una escuela y el maestro dice: aprendan de mí. ¿Qué vamos a aprender de él? Miren ustedes, asuntos relacionados con el carácter. Dos cosas importantes, hermanos, que son mansedumbre y ¿qué más? Y humildad. Aprendan de mí, mansedumbre y humildad de corazón, y entonces sí van a hallar descanso para sus almas. ¿Cuántos se quieren registrar en esta escuela? Ya con el hecho de haber venido ahora, dice que ustedes quieren cambiar. Ya con el hecho de estar aquí, dice que ustedes quieren que ese maestro les dé las respectivas lecciones que necesitan aprender. ¿Por qué tenemos que venir a la escuela? ¿Por qué tenemos que registrarnos en esta escuela? Porque, hermanos, esta sierva dice que el verdadero carácter no es algo que se modela desde afuera o que uno se pone encima, sino que es uno que se irradia desde adentro, y eso solo lo puede hacer Cristo Jesús. La fuerza de carácter, dice esta sierva, consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de ¿qué? De poder y de dominio propio. Esas cosas se aprenden en la escuela de Cristo. No es el poder humano, dice esta sierva, sino el divino el que obra la transformación del carácter. Por eso él dice: lleven mi yugo, aprendan de mí. Hermanos, nosotros hemos leído que Enoc fue llevado al cielo vivo, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios se llevó a Enoc vivo? Mire lo que esta sierva dice: como fue, dice, la de Enoc,
debe ser la santidad de carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en la segunda venida del Señor. Enoc tenía un carácter santo. Ya Enoc había logrado de que el carácter de Dios se reprodujera en él, y por eso se lo llevó el Señor. Pero esta sierva dice de que también nosotros, si tenemos esa santidad, también seremos redimidos. Dice que a menos que los que reciben la verdad se conviertan cabalmente, a menos que haya un cambio radical en la vida y el carácter, a menos que el alma se aferre a la roca eterna, no soportarán la prueba. Obreros Evangélicos, página 381. Hermanos, ¿por qué el Señor está tan interesado en un cambio de carácter? ¿Por qué el Señor está tan interesado en que su iglesia vaya de carácter en carácter, de gloria en gloria, contemplando a Cristo? ¿Sabe, hermano? Porque el Señor quiere meter más gente a la iglesia. El Señor quiere meter más gente en su redil. El Señor quiere llevar más gente a su reino. Pero es el plan de Dios que los que ya aceptaron la invitación y los que ya entraron en el redil de Dios, es el plan de Dios que le digan a los demás, con su manera de ser, lo que Dios ha hecho con nosotros. Mire lo que dice esta sierva: la transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en él. Muchos en el tiempo de prueba que se acerca se van a convertir en apóstatas, a menos que desechen su orgullo y confianza propia, a menos que pasen por una total transformación de carácter. Yo estoy seguro que nadie aquí quiere ser apóstata, pues un apóstata es aquel que abandona los caminos de Dios. Un apóstata es aquel que le da la espalda a Dios, que se vuelve al mundo. Pero dice esta sierva que muchos lo van a hacer, a menos que se conviertan al Señor y dejen el orgullo y la confianza propia. Sigue diciendo: a medida que nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, se van a ir eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando nos vayamos haciendo partícipes de la naturaleza divina. Nunca entraremos, y esta declaración es muy fuerte, nunca entraremos a través de las puertas de la ciudad de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo. Los que están verdaderamente convertidos comprenderán que nunca verán al Señor en su gloria, a menos que formen un carácter que armonice con el de Jesús. He allí la importancia de lo que Pablo dice: contémplenlo como en un espejo la gloria del Señor. Mírenlo, pasen tiempo con Él, véanle sus virtudes, sus cualidades. La formación del carácter, dice esta sierva, no es tarea de un día ni de un año, sino ¿de cuánto tiempo? De toda la vida. Ministerio de Curación, página 358, y también Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 757. La formación del carácter no es tarea de un día ni de un año, sino de toda la vida. Por eso es importante, hermanos, que pasemos tiempo con Jesús diariamente. Por eso es importante que no pasen los días sin tener intimidad con el Señor, sin pasar tiempo con Él, orando y estudiando su palabra. Pregunto en esta hora: ¿ustedes creen que es posible que cambiemos nuestro carácter, hermanos? Pero habrán oído ustedes personas que dicen: yo no puedo cambiar, yo así soy ya. Bueno, hermanos, miren lo que dice esta sierva:
No digan que no pueden remediar sus defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en la propia voluntad de ustedes. Si no quieren, no podrán vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro 266. No digas que no puedes. No digas que ya tú eres así y que tú nadie te va a cambiar. Si sigues pensando así, entonces te perderás de entrar por las puertas eternas. Y quisiera nuevamente dejar con ustedes esa declaración inspirada de la sierva del Señor, donde nos hace que renazca la esperanza. Porque sin duda estos temas, que no son nada cómodos, nos dejan pues en una posición que decimos, entonces no tengo esperanza. Hermanos, sí hay esperanza. Y aunque la leímos en la mañana, leámosla otra vez. Dice esta sierva: hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones, pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Hay esperanza. En el Camino a Cristo, en la página 64, está esta hermosa declaración, donde, hermanos, por muy lamentable que haya sido hasta ahora nuestra conducta, nuestro carácter, por muy pésimo que sea lo que nosotros hemos llegado a hacer, se puede lograr victoria en Cristo. El profeta Isaías registra unas palabras del Señor en el capítulo 42, verso 7. Verso 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos ha hecho el Señor, hermanos? Para la gloria de Dios. El Señor nos ha creado para que glorifiquemos su nombre, y el carácter que reflejemos dice si le dará la gloria a Él o no. Por eso termino este mensaje con la hermosa declaración que hemos estado escuchando en la radio y en la televisión, y que está registrada en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 47. La declaración tan hermosa que dice que Cristo está esperando con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia, y que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Queremos que su carácter se reproduzca en nosotros, hermanos? Entonces estaremos listos para que Él nos reclame como de su propiedad. Es mi deseo y oración en esta hora que las familias aquí presentes, que todos los hermanos que vinieron a escuchar este mensaje, nos comprometamos, nos propongamos de ir de carácter en carácter hasta llegar a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos lo quieren lograr? Vamos a arrodillarnos para orar y pidámosle al Señor que nos ayude. Amado Padre, Moisés quiso que le mostrara su gloria y le mostraste tu carácter. Pablo dice
que te contemplemos a ti, oh Jesús, porque así seremos transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter. Y nosotros, tristemente, hemos perdido mucho tiempo y hemos dejado de contemplarte. Y por eso, Señor, han habido lamentablemente deficiencias en nuestro carácter y hemos hecho mucho daño a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, inclusive en la iglesia. Padre, en esta hora ya no queremos seguir siendo así. Queremos a partir de ahora ir de victoria en victoria. Queremos a partir de ahora del carácter tosco, grosero, egoísta y avaro que hemos mostrado, pasar al carácter que refleja tu mansedumbre, que refleja tu humildad. Hoy nos registramos en tu escuela. Hoy estamos listos para que nos des las lecciones. Hoy, Señor, nos disponemos para que cambies nuestro carácter y reproduzcas el tuyo en nosotros. Permítenos que cuando vengas en gloria seamos de los que serán reclamados como tuyos. Gracias, Padre. Danos victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.